Buenas tardes. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos, sí, bendecidos y bien alimentados, ¿no? Bien alimentados. Yo estuve probando un poquito y le decía al Padre Domingo, mira, en la parroquia lo que saben con toda seguridad es comer bien. Eso sí. Ahora, lo mismo es en el fondo con la palabra de Dios. En el fondo, lo que queremos con la palabra de Dios es alimentarnos bien, ¿no? Alimentarnos bien con la palabra. Vámonos de pie un momento. Sé que estaban ya cantando, orando, pero conviene que aquí hagamos este ejercicio, el ejercicio bello de nuestra oración compartida. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, siéntense por favor, continuemos con nuestro tema. Los sentí bastante conectados, bendito Dios, conectados en el Espíritu, porque la palabra de Dios es testimonio vivo y eficaz que nos muestra el impacto que Dios tiene en la vida de la gente. Y a medida que conocemos mejor el impacto que Dios tiene en otros, también nosotros nos dejamos impactar por esa palabra que nos transforma. Hemos dicho que son en total 8 errores graves, más frecuentes por lo menos, y hemos mencionado solo 2, pero sin duda son los 2 más importantes. Un error grave es simplemente dejar la Biblia por ahí olvidada, y el segundo es tratarla como si fuera un libro de historia, de ciencia, de filosofía. No. La Biblia es el libro de los testimonios. Tercer error, quedarnos solo con los pasajes que nos gustan. Quedarnos solo con los pasajes que nos gustan. Hermanos, no se nos olvide que nosotros vivimos en la cultura del supermercado. ¿Qué es la cultura del supermercado? Es la cultura del choose and pick. Es la cultura de escoja usted lo que a usted le guste, lo que a usted le parezca, escoja usted. Esa es la cultura del supermercado. ¿Y eso qué significa? Que lo mismo hacemos con la religión. Hoy tenemos un fenómeno que a nosotros los sacerdotes nos hace sufrir mucho, es muy complejo. Y es el fenómeno de las personas a las que de la fe les gustan algunas cosas, pero no les gustan otras. Y quieren hacer con la fe o con la Biblia, quieren hacer lo mismo que se hace en el supermercado. Si en el supermercado, por ejemplo, voy y encuentro, este es el jabón que me gusta, entonces me quedo con ese jabón y no compro el otro. Si en el supermercado encuentro, estos son los chips que me gustan, compro estos y no compro los otros. Y la gente quiere hacer lo mismo con la Biblia. Y la gente quiere hacer lo mismo con su fe. Por ejemplo, hay personas a las que les puede gustar mucho la liturgia. Una liturgia solemne, una liturgia majestuosa. Pues que te guste la liturgia está maravilloso, Dios te bendiga, eso está muy bien. Pero cuando ya se va a hablar, por ejemplo, de justicia social, cuando ya se va a hablar de nuestros deberes para con los pobres, con los despojados, con los migrantes, no, ya le metiste política, ya de eso no quiero. Nuestra fe abarca todo. Nuestra fe es integral. Uno de los sentidos de la palabra católico es eso. Católico quiere decir
en todos los aspectos, en todos los lugares, en todo su contenido. La palabra católico tiene que ver con el todo, con ese conjunto que a todos nos interesa. Entonces tu fe tiene que ver con todo y tú no puedes escoger. Por el contrario, hay otras personas que dicen, a mí me encanta el compromiso de la iglesia con los pobres y los migrantes, pero ese tema de la sexualidad no, yo prefiero que cada quien haga lo que quiera. Pues no. Cristo es Señor y Cristo es Señor de toda tu vida, toda tu vida. Cristo es Señor de tu economía, Cristo es Señor de tus estudios, Cristo es Señor de tu entretenimiento, Cristo es Señor de tu sexualidad. Cristo es el Señor de tu sexualidad, es el Señor de tu dinero. Si tú manejas tu dinero de espaldas a Cristo o al margen de Cristo sin que te importe Cristo, no digas que eres de Cristo. Entonces, en la medida en que aumenta la religión del supermercado, esa religión del supermercado hace que uno empiece a escoger. Y lo mismo hacemos con los pasajes de la Biblia. Cuando yo estaba formándome para el sacerdocio, eso fue hace más de 30 años, son historias del siglo pasado. Cuando yo estaba formándome para el sacerdocio, estaba muy de moda esto que se llama la teología de la liberación, que enfatiza muchas veces los temas de justicia social. Eso no está mal, es uno de los aspectos importantes de las repercusiones de nuestra fe. Pero entonces mire esto que pasaba. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de justicia social. Por ejemplo, el profeta Amós, entre todos los profetas de los que más habla de justicia social, es decir, de la repulsión que tiene Dios contra la injusticia, esas diferencias espantosas entre ricos y pobres y la manera de explotar a los pobres. Dios está en contra de eso. Y uno de los profetas que más lo manifiesta es el profeta Amós. Pero ¿qué pasaba? Que entonces, en aquella época de mi formación, se enfatizaba mucho en esos temas, por ejemplo, de justicia social, del profeta Amós y tal. Hay otros pasajes de la carta de Santiago que habla, por ejemplo, mucho en contra de los ricos que acumulan y acumulan riquezas. Así, por ejemplo, dice el apóstol Santiago, ese es Santiago el menor, dice el apóstol Santiago a esos ricos que acumulan y acumulan al margen y de espaldas a las necesidades de los pobres. Dice, habéis acumulado ahora, os habéis cebado para el día de la matanza. Es decir, los trata como cerdos o terneros cebados. Os habéis cebado para el día de la matanza. Así habla Santiago. O sea que la Biblia tiene palabras muy duras para referirse a la injusticia que muchas veces se comete en contra de los pobres. Pero eso no quiere decir que esa es toda la Biblia. La Biblia también tiene otras palabras. Así, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, te encuentras que el apóstol Pedro dice, siervos, sean leales con sus amos. No les dice rebélense, sino sean leales con sus amos. Incluso si son rudos o bruscos con ustedes, sean leales con sus amos. Ese pasaje no se leía en mi época. ¿Por qué? Porque en aquella época solo había el entusiasmo por la teología de la liberación y solo había el entusiasmo por la justicia social. Entonces vamos solo con la justicia. No es justo hacer eso. Valga la redundancia. Entonces, un error que cometemos al leer la Biblia es quedarnos solo con los pasajes que a nosotros nos gustan, quedarnos solo con la palabra de Cristo que a nosotros nos gusta, quedarnos solo con una imagen de Cristo. El nombre que tiene esta tendencia, de la que ya habló, por ejemplo, el Papa Benedicto, es lo que se llama un canon dentro del canon. Llámase canon de la Biblia el conjunto de los libros y textos que conforman la Biblia. ¿Y qué es hacer un canon dentro del canon? Es empezar a escoger yo únicamente los pasajes que a mí me gustan. Entonces yo leo que Cristo dice, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. ¡Ay, qué hermoso Cristo! ¡Qué bello Cristo! Dice Cristo,
El que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Ya no me gusta Cristo. Dice Cristo, yo soy el buen pastor. Ay, qué lindo Cristo. Dice Cristo, el que no carga su cruz no puede ser discípulo mío. Ya no me gusta Cristo. Estamos haciendo lo del supermercado. Es decir, estamos escogiendo solo los pasajes que nos gustan. Y te quiero decir algo por experiencia propia. Muchas veces, donde más me ha hablado Dios es en aquellos pasajes de la Biblia los que menos me gustaban. Te hago una comparación, porque todos me miraron con cara así como de extrañeza, como diciendo, ¿este padre para dónde va? ¿De dónde lo sacaron? ¿Debajo de qué piedra lo sacaron? Mira, te voy a dar un ejemplo que me parece muy importante, comparación con la vida humana. Piensa este caso. Este caso es muy interesante. Tú vas al médico. ¿Qué tal un médico que te dijera, ¿usted qué come? Y tú le cuentas lo que comes y la cantidad. Lo más importante es la cantidad. Bueno, yo me como usualmente entre media torta y una torta de cheesecake. Ah, que verdad que aquí dicen torta otra cosa. Yo me como entre medio cheesecake y un cheesecake al día. ¡Al día! Medio cheesecake al día. Ah. Y antes de dormir, ¿usted qué toma? Yo me tomo un medio litro de Coca-Cola, más o menos. Ah, perfecto. Y si a usted le da hambre durante el día, ¿usted qué hace? Bueno, yo busco algo que tenga mucho caramelo, mucho chocolate. Me gusta mucho. Ah, perfecto, muy bien. Y si hay una fiesta, para mí la fiesta es fundamental, porque yo llamo a la fiesta, yo la llamo el derroche de azúcar. Ya, muy bien. ¿Qué tal que ese médico, después de que usted le ha descrito lo que come y la cantidad de lo que come, le da una palmadita en la espalda y le dice, qué bien, hombre, muy bien. Vaya tranquilo, no se preocupe, no hay ningún problema. Ese no es un buen médico. El médico tiene que hacerme ver lo que yo no he querido ver. El médico tiene que corregirme lo que yo no he corregido. Eso es lo que tiene que hacer el médico. El buen médico hace eso. El buen médico me dice, oiga, ¿usted cuánto cree que le va a aguantar su organismo con ese régimen de calorías y de exceso de carbohidratos y dulces que usted está comiendo? Así no es. Usted tiene que mejorar su alimentación. Ese es el buen médico. El buen médico me contradice, y un médico que nunca me contradiga, ¿para qué me sirve? Escriba esa frase que le conviene. El médico que nunca me contradice, de nada me sirve. El médico que nunca me contradice, de nada me sirve. Usted tiene un problema de sobrepeso, tiene un problema de resistencia a la insulina, usted tiene un problema de hígado graso, usted tiene un problema, usted está grave, señor, usted no puede seguir así. Ese es el buen médico. Que me lo diga con respeto, claro, no estoy pidiendo que me insulte, pero que me lo diga. Ese es el buen médico. El buen médico me tiene que decir eso. Y usted hace ejercicio. Bueno, sí hago ejercicio, porque a veces estoy sentado en mi escritorio y voy hasta la cocina para comerme otro pedazo de cheesecake. Y no solo hago ese ejercicio, sino que luego hago el otro ejercicio, me devuelvo de ahí a mi silla. ¿Y qué otro ejercicio hace? Luego camino, doy tumbos y caigo en mi cama. Ese es el ejercicio que usted hace en el día. Sí, señor, ese es el ejercicio que yo hago. El médico tiene que corregirme. Entonces, yo no puedo quedarme en la Biblia con los pasajes que únicamente confirman lo que yo ya quiero, lo que yo ya creo, lo que yo ya pienso. Yo necesito una Biblia que me contradiga en el buen sentido. Es decir, una Biblia que me eduque en lo que yo no estoy viendo, en lo que yo no estoy pensando, en lo que yo no estoy teniendo en cuenta. Por eso dice la carta a los Hebreos, ¿qué padre no corrige a su hijo? Si no lo corriges porque no lo ama. Si no lo corriges porque no lo ama. La señal del amor es esa.
¿Cómo puedo decir que te quiero si no busco lo mejor para ti? Y si busco lo mejor para ti, necesariamente tengo que indicarte que hay cosas que están haciendo y no te convienen. Por eso una de las labores más difíciles, pero más necesarias de los padres de familia, es contradecir. Los papás tienen que contradecir muchas veces. Que lo hagan con amor y que lo hagan con respeto y que lo hagan de buena manera, pero tienen que contradecir. Porque si no se daña la salud física, la salud emocional, la salud espiritual de los hijos. Hay que contradecir. Es parte del tesoro de ser papá. Yo lo llamo tesoro, pero qué difícil es. Y lo mismo nos pasa a nosotros los sacerdotes. Si yo voy a decirle al pueblo de Dios únicamente lo que la gente quiere oír, yo sobro. ¿Quiere decir que la Biblia me autoriza para que yo sea grosero, agresivo, humillante o arrogante con la gente? Claro que no. Yo no estoy llamado a ser ni grosero, ni arrogante, ni humillante, ni nada de eso. Pero tengo que decir las cosas, tengo que hablar. Dios le dijo al profeta Ezequiel: yo te he puesto como un centinela. Te he puesto como un centinela para que le hables a mi pueblo. Y quizás no te van a hacer caso, lo más seguro es que no te van a hacer caso, pero háblales de todas maneras. O sea que yo no puedo quedarme con la Biblia, no puedo quedarme solo con los pasajes que me interesan. A veces cuando menciono los salmos, que por supuesto son un tesoro en la Biblia, cuando menciono los salmos, entonces algunas personas me dicen: sí, yo tengo mis salmos favoritos. Eso está muy bien. ¿Cuáles son tus salmos favoritos? Bueno, salmos muy típicos son el Salmo 23, que es el del buen pastor, el Salmo 91, que es el Salmo de la protección divina, bellísimo, está muy bien, el Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento. Y le hago esta pregunta, y son buenos católicos: ¿tú alguna vez has buscado en el libro de los salmos otros salmos que no sean esos? No, yo ya voy automáticamente, yo agarro la Biblia y busco Salmo 91, y los demás no existen para ti. No te quedes únicamente con lo que a ti te gusta. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios, a través de lo que no me gusta, a través de lo que incluso me duele, a través de lo que me cuesta, Dios me está hablando. A veces yo quisiera una Biblia que justificara mi pecado, y por eso hay personas que están tachándole palabras a la Biblia. ¿En qué sentido? Pues espero que no literalmente, pero ¿en qué sentido? Que no pasan por esos pasajes, o los omiten, o los interpretan de tal manera que pierdan toda capacidad de contradicción con mi vida. La Biblia dice cosas muy claras, y a veces no queremos una Biblia que hable claro porque queremos seguir viviendo a nuestra manera. Yo creo que ya la idea se entiende. ¿Cuál es el mejor antídoto para esto? Es lo que vamos a proponer al puro final. Un buen plan de lectura de la Biblia, un plan amplio de lectura de la Biblia, y de una Biblia católica que tenga buenos comentarios. Ese es el remedio. Porque si tú tienes un plan de lectura, aunque sea el plan más sencillo, ¿cuál es el plan más sencillo de lectura de la Biblia? Seguir las lecturas de la misa del día. Eso es lo más sencillo que tú puedes hacer. Es lo mínimo que tú puedes hacer como católico. Pero hay planes de lectura muy buenos. Hay planes de lectura de toda la Biblia. Hacia los años 2018, 2019, yo me puse en la tarea de grabar toda la Biblia católica. En mi página de internet, que se llama fraynelson.com, que valga la propaganda y no me la cobren. En fraynelson.com, si tú entras, tú puedes buscar, ahí está la Biblia entera. Hay un enlace específico. Si quieres buscarlo más fácil, tú pones ahí en cualquier buscador, 365 días para la Biblia, Fray Nelson, en una sola palabra, Fray Nelson. Y ahí te sale el enlace y ahí está toda la Biblia. Son 365 días para escuchar toda la Biblia católica, por supuesto, o sea, la Biblia real, porque la otra es una Biblia incompleta, la de los protestantes. La de los protestantes tiene solo 66 libros, ellos omiten varios libros, como por ejemplo los libros primero y segundo de Macabeos, el libro eclesiástico, el libro de la sabiduría, omiten varios libros. Pues bien, nosotros tenemos
esa Biblia, y esa Biblia está grabada y está completa. Está completa. Entonces tú puedes escuchar la Biblia completa. En este servicio que se llama Telegram, yo tengo una lista de distribución, hay algo más de 8,000 personas ahí, y todos los días estoy publicando lo que corresponde al día, y nosotros empezamos el 1 de enero del 2022 a publicar cada día vamos publicando, cada día. Y ya vamos en septiembre, es esto, ¿no? Ya estamos en septiembre, ya falta poco para terminar toda la Biblia. Entonces hay que tener un plan de lectura de la Biblia, y uno no puede quedarse, óyeme esto, uno no puede quedarse solo con lo que a uno le gusta. Y si encuentro un pasaje difícil, ayúdate con las notas y los comentarios de las Biblias católicas. El ideal es que tú pertenezcas a alguna comunidad dentro de tu parroquia, un grupo de oración, algo a donde tú puedas preguntar. Busca un buen sacerdote y pregúntale: no entiendo este pasaje, ¿cómo puedo entender esto? Todo eso, hermanos queridos, para no quedarnos en ese error. Siguiente punto, cuarto. El cuarto punto es el más cortico de todos estos. Cuarto error que cometemos con la Biblia. Para explicar en qué consiste este error debo hacer una aclaración. Y es que Dios es tan bueno, que Dios nuestro Señor se puede valer de muchas cosas, muchas, para darte un mensaje. A lo que me voy a referir es a las personas que hablan la Biblia al azar. A ver qué me sale. ¿Dios se puede valer de algo como eso para darte un mensaje? Pues está demostrado que sí. Hay personas a las que Dios les ha hablado claramente así. Uno de los casos más famosos sucedió a finales del siglo IV con un hombre muy santo de nuestra iglesia que se llama San Agustín. Cuando San Agustín de Hipona, estaba en su proceso de conversión, que fue muy largo, él entró en muchas dudas y se hacía muchas preguntas y no sabía qué hacer. Y dudaba mucho porque estaba muy agarrado, especialmente por los vicios del sexo. Él tenía serios problemas con la lujuria, pero no era el único problema que tenía. Y además era muy vanidoso y además era muy soberbio. Pero él entró en un proceso de conversión en el cual le ayudó muchísimo la predicación de un santo obispo llamado San Ambrosio. Agustín nació en el norte de África, que era colonia del Imperio Romano en esa época. Y Agustín, por búsquedas profesionales, llegó hasta la ciudad de Milán. La ciudad de Milán, donde era obispo Ambrosio. Y escuchó hablar a este bendito obispo que tenía tanta sabiduría como santidad. Y Agustín inicia un proceso de conversión. Y en un momento dado toma la Biblia y abre la Biblia. Y se encuentra con un pasaje del capítulo 3 de la carta a los Romanos, donde Dios le pone un freno al pecado. No más borracheras, no más orgías, no más desorden, no más, no más. No son esas las palabras exactas, pero eso fue exactamente lo que le impactó a San Agustín. Romanos, en el capítulo 3 está esa frase de San Pablo que dice: no más borracheras, no más pecado, no más desorden. Agustín se encontró con esa palabra de una manera que podemos llamar casual, porque abrió la Biblia. Y Dios te puede hablar también así a ti. El peligro está en volver eso una especie de costumbre, algo así como: a ver qué me quiere decir Dios hoy. ¿Y hoy qué me quiere decir Dios aquí? ¿Y qué me quiere decir acá? No. En fin, no encontré una manera bonita de decir esto, entonces lo voy a decir de la manera fea. Eso es volver a la Biblia una especie de horóscopo. Usted sabe, la gente que mira el horóscopo a ver qué tengo para hoy. Pues hay gente que le pone mucha fe a eso. La Biblia no es una especie de horóscopo. Por eso la iglesia siempre nos invita a acercarnos a la palabra de Dios, y vuelvo a repetir lo que dije, con un plan. Y yo quisiera que cada uno de ustedes, hermanos amados, que cada uno de ustedes saliera de este encuentro, de esta especie de retiro espiritual bíblico en el que estamos, que tú salgas de aquí con una idea muy clara.
Necesito un plan para acercarme a la Biblia y lo voy a seguir. Necesito un plan y lo voy a seguir, y lo voy a seguir. Llegó el mes de la Biblia. El mes de la Biblia está hermoso que hagamos esto, que entronicemos la palabra de Dios. Llegó el mes de la Biblia, muy bonito, que tenemos una convivencia, un retiro maravilloso. Pero el mejor fruto del mes de la Biblia es leer la Biblia. Y para eso hay que tener un plan, porque si no la Biblia se te vuelve un horóscopo. A ver qué me dice Dios hoy, a ver qué me dice Dios hoy. Que alguna vez Dios puede utilizar eso, sí, ya sabemos que lo puede utilizar, pero por favor, no vuelvas eso una especie de rutina. Quinto. Este quinto es difícil. Quinto error. No entender la distancia que nos separa de los tiempos bíblicos. No entender la distancia que nos separa de los tiempos bíblicos. ¿En qué se manifiesta eso? Mira, te lo voy a explicar de esta manera. Hay costumbres que uno solo entiende cuando se sitúa en la escena. A veces hay que llegar a las circunstancias y hay que entender lo que estaba pasando en ese tiempo. Por ejemplo, que para mí es el ejemplo más, más claro acá. El famoso tema, terrible tema de la violencia en la Biblia. Hijos de ustedes están perdiendo la fe porque escuchan decir en la universidad frases como estas. ¿Yo cómo puedo creer en un Dios que manda matar? En un Dios que manda degollar pueblos enteros, en un Dios genocida. ¿Cómo puedo creer en ese Dios? Es una objeción fuerte. ¿Cómo puedo creer en ese Dios? Entonces Dios mandaba todas esas cosas terribles. No puedo creer en ese Dios. Eso dicen algunas personas. Mira, hay que entender el contexto. Y siempre que hablo de este tema, comento la misma comparación porque me parece muy buena. Resulta que una familia, vamos a decir de un país amigo y muy querido, México por ejemplo. Resulta que una familia mexicana llega con gran dificultad y con muchísima pobreza a los Estados Unidos de América. Y están, ¿en dónde están? ¿A dónde se van a vivir? ¿A un barrio rico y costoso? No. Son personas muy pobres, muy pobres, que saben que tendrán que trabajar desde el día número 1. ¿Y a dónde se van a vivir? Pues a un barrio, a un sector muy difícil. Son cosas que pasan. Un sector con mucho crimen, mucha violencia, mucha. No solamente hay atracos, no solamente hay asesinatos, hay violaciones. Es uno de esos barrios donde dice la gente, claro que es solo un decir, que hasta la policía tiene miedo de entrar. Pero esta familia no tiene otro lugar a donde vivir. Su presupuesto solo les permite vivir ahí. Mucha gente anda armada en ese lugar. Se ha oído historias de masacres, de matanzas ahí. Peligroso. Papá, mamá y 2 hijas. La hija mayor tiene 12 o 13 años, la hija menor tiene 9. El papá se multiplica trabajando, tratando de reunir dinero, tratando de mejorar las cosas de la familia, igualmente la mamá. Y el papá ha asumido la responsabilidad de recoger a sus niñas, que ya van a la escuela, recoger a sus niñas todos los días, porque resulta que el bus no las deja exactamente en la casa, sino una pequeña distancia, 1 cuadra, 2 cuadras, lo que sea. Y tienen que ir a recogerlos ahí,
porque es un sector muy complicado y de hecho pues no hay propiamente camino hasta allá, hasta la casa. Te estoy hablando de gente realmente muy pobre. Entonces él va a recoger a las hijas a la parada del bus y siempre se va con ellas de la mano hasta la casa. ¿Por qué? Para protegerlas. Porque es un lugar muy peligroso, porque hay violaciones, porque hay gente de toda clase. La situación es tan grave que este señor, esto no es algo que yo lo aplauda o lo critique, simplemente te estoy contando lo que pasó. Este señor consiguió un arma. Él vio que tenía que tener un arma. Bueno, no lo aplaudo, no lo critico. El hecho es que él tenía un arma. Y él va con su arma, que la carga a todas partes, él va con su arma y va con sus hijas, que vienen de una actividad en la escuela y van hacia la casa. Te repito, serán unas 2 bloques o 2 cuadras, como decimos. Él va caminando, el día está particularmente oscuro y de repente, en una esquina, salen unos 2 o 3 muchachos, probablemente drogados, altos, fuertes. Uno de ellos tiene una varilla en la mano. Es el peor escenario, es la peor pesadilla vuelta a realidad. Y este hombre va con una hija aquí y otra hija acá. Y él va para su casa y él no quiere meterse con nadie. Él no le está buscando problemas a nadie, pero tampoco quiere que nadie le busque problemas a él. Y uno de los muchachos le dice: ¿por qué sujetas tanto a tus hijas? Suéltalas, ya saben caminar, suéltalas. Usted se puede imaginar lo que está sucediendo ahí. Este señor trata de responder tranquilo y le dice al muchacho, son 3, le dice al muchacho, mira, no te estoy diciendo nada, voy simplemente a mi casa, déjame pasar, aquí no ha sucedido nada. Él no quiere problemas. Este se acerca con la varilla y le dice: ¿me estás insultando? Ya tú sabes lo que está sucediendo ahí. ¿Me estás insultando? Y él le dice: yo no te he insultado, déjame pasar, yo no quiero problemas. Los otros 2 que están con el de la varilla empiezan a reírse y le dicen: este es el superhéroe, está cuidando a sus superchicas. ¿Qué crees que le vamos a hacer a tus hijas? Y empiezan a avanzar hacia él. Ahora dime una cosa, esos barrios existen en Estados Unidos, esos barrios existen en Colombia y tal vez hay más, esos barrios existen en Brasil, esos barrios existen en Honduras, en Guatemala. Este hombre tiene un arma, se acercan estos señores, él sabe lo que le van a hacer a él y él sabe lo que quieren hacer con sus hijas. Ahora dime él qué debe hacer ahí y dime él qué va a hacer ahí, en esa circunstancia. Eso se llama bienvenidos al mundo de la Biblia. Mucha gente no sabe, hermanos, que la mayor parte de los libros de la Biblia fueron escritos en lugares así. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo entero era así. ¿De qué época es Abraham? Es el siglo XVIII antes de Cristo. ¿De qué época es Moisés? Es el siglo XIII antes de Cristo. ¿De qué época es Jeremías? Es el siglo VI antes de Cristo. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Dónde estaba la Organización de Naciones Unidas? ¿Dónde estaba la Convención de Ginebra? ¿Dónde estaba el Código Civil? ¿Dónde estaba la policía en el siglo XIII antes de Cristo, en el siglo XVIII antes de Cristo? ¿Cuál era la costumbre? ¿Cuál era la realidad que vivían esos pueblos? ¿Cuál era la realidad que ellos vivían? Es que nosotros cometemos un error, por eso lo cité aquí como error. Nosotros cometemos el error de trasladar a esa época el modo de vida que nosotros conocemos y entendemos. Si tú hoy ves que hay un problema, que están atracando a alguien, que está haciendo algo, tú sacas tu celular. No había muchos celulares en el siglo XVIII antes de Cristo.
y tú llamas por teléfono, no había muchas llamadas telefónicas en aquella época, y todo el mundo sabe en Estados Unidos a qué número hay que llamar. 911. Todo el mundo lo sabe. A los niños se les enseña desde pequeños. Cualquier accidente, cualquier problema, cualquier peligro, 911, 911. Todo el mundo lo sabe. Eso se sabe en Estados Unidos, los chicos lo saben. Hay historias de niños de 4 y de 5 años que han llamado al 911 y así han salvado la vida de una abuelita, la vida de un papá, la vida de una mamá. 911. Hay historias de heroísmo maravillosas con el 911. Pero no había 911 en la época de Jeremías, ni en la época de Moisés, ni en la época de Abraham. No había 911. No hay a quien llamar. Como dicen en inglés, you're left to your own devices. Lo que tú puedas hacer, estás dejado a tus fuerzas. Como ese señor que les cuento, él tiene aquí sus hijas, ¿ahora qué hago? ¿Dejo que me maten y que luego las violen a ellas o qué hago? ¿O qué hago? Yo te aseguro que si ese hombre saca su arma y hace 1 o 2 disparos, y es posible que haya muertos, habrá algún juez que lo entienda. Ese es el mundo de esa época. Entonces la gente no cae en cuenta lo que es violencia, porque la mayor parte de nosotros, a pesar de que decimos que venimos de sectores difíciles y pobres, no sabemos lo que es violencia. Una de las ciudades que supuestamente es más violentas en México, nuestro México lindo y querido, es Ciudad Juárez. Y sí, han pasado muchas cosas en Ciudad Juárez. Pues resulta que yo tengo amigos que han vivido años enteros en Ciudad Juárez, y sacerdotes que han trabajado en Ciudad Juárez, y religiosas que han estado en Ciudad Juárez. Y por supuesto que les ha tocado ver cosas terribles, y se han visto en peligros reales. Pero yo te digo una cosa, Ciudad Juárez es un chiste, con todo el amor a Ciudad Juárez y a México. Ciudad Juárez es un chiste comparado con el ambiente de la Biblia. Es que en la Biblia, cuando una tribu atacaba a otra, lo primero era matar a los hombres, a los varones, y después proceder a violar y a repartirse las mujeres y las niñas. Eso era la norma, no era la excepción. Esa era la norma, así era como se atacaban, así era como vivían. Ese era el mundo de la Biblia. Entonces mucha gente no sabe eso. Mucha gente no sabe que la Biblia fue escrita desde un campo de batalla, pero brutal. En nuestras ciudades se cuentan cosas. Uno oye historias sobre lo que sucede en Bogotá, sobre lo que sucede en Caracas, sobre lo que sucede en Río de Janeiro, en algunas comunidades cercanas a Buenos Aires. Uno oye esas historias, pero ¿sabes algo? Eso es pálido con respecto a lo que era la Biblia. Pálido. Es que eran especialistas en torturas aquellos pueblos. Entonces ahora yo te digo una cosa, suponte que tú eres un evangelizador que vas a ir a lo más duro, a lo más cruel, a lo más salvaje de las llamadas favelas en Río de Janeiro. Favelas son como los suburbios más pobres de Río de Janeiro. En muchos de ellos hay crimen y todo esto que hemos contado. Imagínate que tú vas allá a evangelizar. ¿Tú esperarías que con 1 o 2 discursos la gente se vuelva mansa y humilde de corazón, incapaz de causarle daño a otro? Por favor, entendamos que la Biblia es la historia de un proceso. Y la Biblia es tan honesta que nos muestra las etapas de ese proceso. Entonces el mundo de Jacob, el mundo de Esaú, el mundo de Saúl, el mundo de David, era un mundo brutal, era un mundo salvaje, era un mundo de asesinato, de tortura y de crueldad, con oasis de paz en el tiempo y en el espacio. Pero era un mundo brutal. Uno tiene que entender eso. Entonces, cuando tú oigas de matanzas en la Biblia, solo te pido una cosa. Busca la estadística del número de tiroteos año 2022, siglo XXI, Estados Unidos de América.
Estoy hablando de tiroteos. Y tú sabes cómo son los tiroteos. Los tiroteos es eso, Dios nos libre. Es una persona que entra y que se hace la idea de que hay que acabar con todos nosotros aquí. Y el que logró romper una ventana y huir, ese se salvó. Y el que logró esconderse en un baño y el que se metió debajo de 3 cadáveres y se dejó untar de sangre, ese se salvó. Eso es Estados Unidos. Estados Unidos de América, una potencia mundial, nadie puede negarlo. Año 2022 después de Cristo, siglo XXI. Esas son las matanzas en Estados Unidos. ¿Sabes cuál es el promedio de matanzas, de tiroteos en Estados Unidos, siglo XXI? ¿Sabes cuál es, no? Más de 1 por día. Ese es el promedio, pues tú ves noticias como yo las veo, más de 1 por día. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es una historia, y en esa historia no tiene nada de raro que aparezcan muchas cosas crueles, porque el mundo en el que esta historia se desenvuelve es un mundo repleto de crueldad. Y entonces tú puedes decir, ay, pero qué asco, pero qué asco qué. Y el mundo en el que nosotros estamos, ¿qué? Una parte de lo que sucede en nuestra época es que la crueldad se ha reconcentrado en los seres humanos más indefensos. Por lo menos en los tiempos bíblicos era pelea de adultos contra adultos. En los tiempos en los que estamos, la pelea es toda contra los bebés. Esa es la situación que tenemos hoy en el mundo. Acuérdate de las cifras de aborto que tenemos en los Estados Unidos de América. Son más de 60 millones de abortos. 60 millones de abortos desde que se aprobó el aborto o se despenalizó el aborto en 1973 hasta hace poco que la Corte Suprema de Estados Unidos cambió las cosas. ¿Pero tú crees que todo el mundo está feliz con eso? No. Hay muchísima gente que está haciendo marchas en este estado, en el estado de Illinois. Aquí hay marchas. Queremos el derecho de matar a nuestros hijos. Queremos el derecho. Es importante matarlos. Hay que matarlos. ¿Eso no te parece bárbaro? ¿Te parece bárbara la Biblia y no te parece bárbaro eso? ¿Ah? ¿Y qué vamos a decir del tema de las armas? Nunca se han producido tantas armas. Nunca se han vendido tantas armas como en nuestra época. Yo quiero muchísimo a los Estados Unidos, pero permítanme que le ponga un signo de interrogación a un hecho. No hay prácticamente conflicto en donde Estados Unidos no esté ganando dinero vendiendo armas. Hace poco se aprobó, eso fue noticia pues en todo el mundo, porque todo esto son noticias. Lo que llegamos a saber, falta lo que no llegamos a saber. $1,000 millones, un contrato de venta de armas de Estados Unidos a Taiwán. ¿Estoy criticando la política de Estados Unidos con Taiwán? No. ¿Estoy criticando las acciones de China con Taiwán? No. Yo no me meto en eso, simplemente te estoy diciendo que son $1,000 millones. Tú y yo jamás veremos tanto dinero juntos. Bueno, yo por lo menos no. Tal vez tú sí, tú eres un gran empresario, puedes lograr muchas cosas. Entonces, ¿te parece, ay, tan cruel la Biblia? Ay, qué cosa tan terrible la Biblia. ¿Nunca has visto cómo se hace un aborto? Tan cruel la Biblia y nunca has visto lo que es ver morir a un niño de hambre. Y tú sabes que con el dinero que hay en uno solo de los países de Europa se podría solucionar todo el problema del hambre de África. ¿Tú sabes que la tercera parte de la comida que se produce en Estados Unidos va a dar a la caneca de la basura? La tercera parte, esas son las cifras conservadoras que hay. Es decir, ¿en cuánto se contabiliza el desperdicio de comida en Estados Unidos de América? No se contabiliza en kilogramos, perdóname. No se contabiliza en toneladas. No. ¿Sabes en qué se contabiliza? En miles de toneladas cada año. Esa es la comida que se pierde. Y hay niños que mueren de hambre. ¿Eso no te escandaliza? Entonces tú dejas a un lado la Biblia. Oh, libro cruel. Oh, libro terrible. ¿Libro cruel? No es un libro cruel, es un libro que muestra cómo se sale de la crueldad. Escribe esa frase que te conviene. De verdad, escríbela. La Biblia no es un libro cruel. La Biblia es un libro que muestra cómo se sale de la crueldad. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a nuestra crueldad y por eso no la llamamos crueldad. Cada vez que tú estás
yendo por una calle y ves un letrero que dice Planned Parenthood, ahí se destruyen, se despedazan cuerpos humanos y van a dar a los desagües o se venden por pedazos. Pero eso no te escandaliza, eso no te hace frenar, eso no te hace llorar, eso no te hace rezar. A algunas personas sí, a otras no. Entonces nosotros llamamos cruel a la Biblia no es cruel. La Biblia es el libro que nos enseña cómo se sale de la crueldad. Y por eso, porque la Biblia es pascual, porque la Biblia es una Pascua, la Biblia nos muestra de la oscuridad a la luz, es decir, de la crueldad hasta llegar al bendito Jesucristo, alabado sea su nombre. Hasta llegar a Él, hasta llegar a Cristo. Hasta llegar a Cristo, que para parar la crueldad, la padece Él en el extremo de la cruz. Entonces la Biblia, no me digas que es cruel. La Biblia, Dios santo, la Biblia es el libro que nos muestra cómo se sale de la crueldad. Pero es un libro de muchas páginas. No es un libro de 2 páginas. Es un libro que empieza en la oscuridad de unos tiempos en que los papás sacrificaban a sus hijos. Por eso Abraham, en medio de su penumbra, en medio de su confusión, en medio de los primerísimos albores de la fe, tiene dudas y luego le parece escuchar: yo debo darle a Dios todo. Y darle a Dios todo, ¿qué significaba en la época de Abraham? Por eso te digo, en la época de. Muchos han profetizado, y yo también, que llegará un tiempo en el que la humanidad dirá: ¿cómo es posible que hubiera aborto? Así como en esta época decimos: ¿cómo es posible que hubiera esclavitud? Tú recorres, especialmente los sectores del sur de Estados Unidos, y están todas las memorias de lo que fue la esclavitud en este país. Y tú miras eso, y tú miras lo que se hacía, todas las crueldades. Hace poco escuché un audiolibro, era un audiolibro porque era más de 5 horas, eso no es una conferencia, un audiolibro sobre la historia de la esclavitud en el Atlántico Norte. Mira, había veces que tenía que parar para rezar, y porque no podía más en el corazón, oyendo lo que se le hizo a los esclavos aquí. Particularmente esclavos negros, por supuesto. Pero no fueron los únicos, la inmensa mayoría, pero no los únicos. Llegará un día en que el aborto lo miremos así, digamos: ¿cómo fue posible que esto pasó? Pero ¿a qué voy yo con esto? Mis hermanos, la Biblia es el libro que nos enseña cómo se sale de la crueldad. De la crueldad hay que salir. De la crueldad hay que salir. Entonces, en la época de Abraham parecía entender eso. En su mundo, era normal que los papás sacrificaran a los hijos. Y tú vas a decir: ¡ay, pero qué cosa tan horrible! ¿Y no te parece horrible que una tercera parte de las chicas que llegan vírgenes al college en Estados Unidos termina el college 2 años después y han abortado? ¿Y a ellas les parece normal? ¿Les parece normal? Es que hay cosas que se vuelven normales. Entonces, en el tiempo de Abraham era muy normal el sacrificio de los hijos. Y tú vas a decir: ¿pero cómo es posible que eso fuera normal? Trataré de explicártelo. ¿Sabes por qué era posible sacrificar los hijos? Porque la gente tenía la idea de que con los dioses había que hacer una especie de pacto de negocio. Y por supuesto, si requiero algo más difícil de conseguir, tengo que pagar más. Esa era la razón por la que había sacrificios humanos en la Biblia. Pero ¿cuándo se acabaron los sacrificios humanos en la Biblia? ¿Con quién? No, con Abraham. Con Abraham. Precisamente Abraham fue el último que tuvo esa confusión. Pero es muy entendible la confusión porque todo el mundo lo hacía. Entonces él entendió que ese era el llamado de Dios, que eso era lo que Dios quería. Eso fue lo que él entendió. Pero el Dios verdadero le habla con más claridad todavía y le dice: sí, yo quiero todo lo tuyo, pero no es sacrificando a tu hijo. Pero no es así. Por eso te digo, la Biblia no es el libro cruel, es el libro que supera la crueldad. Es verdad que en el libro de los jueces se nos cuenta otro sacrificio humano,
pero en ninguna parte la Biblia reconoce eso como correcto. Es el sacrificio de un hombre llamado Jefté, que mató a su propia hija por una especie de juramento que le había hecho a Dios. Entonces la Biblia es el libro que supera la crueldad. Y cuando le vengan a usted con esas historias de que, ay, la Biblia, el libro cruel, el Dios genocida, y se ponen así serios, el Dios genocida, tú le dices, genocidas nosotros. Todas las muertes de la Biblia, no son ni la 10ª parte de lo que murió en la Primera Guerra Mundial. Y ahora piensa lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo que han sido las guerras de Corea, de Vietnam, las guerras de independencia de los países y sobre todo, y vuelvo a mi tema, el aborto. Entonces, ¿cómo tengo que leer yo la Biblia? ¿Tengo que cerrar los ojos y escandalizarme porque hubo esas muertes? No. Simplemente yo recordaré. ¿Qué recordaré? Que Dios encontró a la humanidad en densa tiniebla y poco a poco la fue llevando a la luz, y la luz se llama Cristo. Por favor, para quienes están escribiendo, usted por ejemplo, Señor, me cae muy bien, escriban todos. Dios encontró a la humanidad en densa tiniebla. Bueno, esa palabra se suele utilizar en español, en plural en español. Dios encontró a la humanidad en densas tinieblas, y poco a poco la fue conduciendo a la luz, que es Cristo. Esa es la Biblia. Entonces, ¿cuál es el bien que le hace a uno la Biblia? Que la Biblia me va enseñando a salir de mis tinieblas para llegar a mi luz. ¿Y cuál es mi luz? Cristo. Hay 5 personas que lo tienen claro, los demás no saben cuál es su luz. ¿Cuál es nuestra luz? Cristo Jesús es nuestra luz. 6º punto. Esto va terminando, hermanos queridos. Es un error olvidarnos del contexto propio de cada pasaje de la Biblia. Cada pasaje tiene su contexto y hay que entenderlo. El contexto, el famoso contexto. Por ejemplo, mire este versículo que se encuentra en el capítulo 19 de San Mateo. Entonces los discípulos espantados le preguntaron a Cristo, ¿quién puede salvarse? Y Cristo dijo, para los hombres es imposible. Ese es un versículo de San Mateo. Para los hombres es imposible. Si yo tomo ese versículo, lo recorto, lo saco de su contexto y me quedo solo con ese versículo, oye, ese versículo es como para llenarse uno de tristeza y de desesperanza, ¿cierto? Le repito, entonces los discípulos, los apóstoles le preguntaron a Cristo, Señor, ¿quién puede salvarse? Y Cristo les respondió, para los hombres es imposible. Pero ya usted se acordó lo que sigue. A ver, usted tiene el contexto, quien la ve y ella tiene su contexto ahí. El católico siempre tiene el contexto. ¿Qué es lo que sigue inmediatamente después de la frase de Cristo? Pero para Dios no es imposible, Dios todo lo puede. Entonces, si yo empiezo a recortar, si yo me quedo con frasecitas, yo puedo hacerle decir a la Biblia lo que sea. ¿El contexto qué es? Que yo tengo que entender las frases dentro de los párrafos dentro de los capítulos dentro de los libros y los libros dentro del conjunto de la Escritura. Es decir, no puedo entender el todo sin las partes, pero tampoco puedo entender la parte sin el todo. Necesito el contexto. ¿En qué contexto se está diciendo esto? Le doy otro ejemplo que es un poquito polémico en algunos ambientes. Dice el apóstol San Pablo, la mujer debe ir con la cabeza cubierta. En la asamblea la mujer debe ir con la cabeza cubierta.
Por favor, mirar a ver cuáles mujeres tienen la cabeza cubierta aquí. Cabeza cubierta, ninguna. O sea que ninguna de estas es cristiana según eso. Porque la mujer debe ir con la cabeza cubierta. Hubiera por aquí una monjita, bueno, ya ella se está cubriendo allá. Si yo me voy al contexto, me doy cuenta que el apóstol Pablo, después de que ha dicho esa frase, dice: sin embargo, si alguno quiere discutir, que sepa que esa no es nuestra costumbre. ¿Cuál es la diferencia entre el versículo que le cité primero y este que le acabo de citar ahora? Que en el primer versículo parece que estuviera presentando una ley. En el segundo versículo, que pertenece al mismo contexto, ¿qué es lo que está diciendo San Pablo? Es la costumbre que nosotros tenemos. Es muy distinto desobedecer una ley de Dios dada por un apóstol a no seguir una costumbre que había en una cierta comunidad. Eso se llama ¿el qué? Gracias a Dios respondió usted. Gracias a Dios. Eso se llama el contexto. Entonces hay que tener cuidado con quedarse con un solo versículo, con un solo pasaje, porque el contexto es el que me ayuda a entender el conjunto. Cuando San Pablo dice esa frase, la mujer debe ir con la cabeza cubierta, eso no es una ley, no es una ley dada por Dios. ¿Por qué digo que eso es polémico? Porque en algunos lugares hay algunos grupos conservadores, no es que esté mal ser conservador. Yo mismo soy más o menos conservador, bastante conservador en muchas cosas. De hecho, no me quieren en un poco lugar por conservador. ¿Conservador de qué? De eso, de tradiciones, de la ortodoxia, de todas esas cosas. Pero en algunos lugares más conservadores, eso es muy importante y todas las mujeres llegan con sus mantillas, se llaman mantillas. ¿Está Fray Nelson entonces en contra de las mantillas? No, además Fray Nelson no importa tanto, empecemos por ahí, Fray Nelson no importa tanto. Y número 2, yo no estoy en contra de las mantillas, no. Me parece bonito, si tú quieres utilizar la mantilla, por ejemplo, ¿tiene la mantilla, esas mantillas que se ponen, por eso se llama mantilla en diminutivo, ¿tiene la mantilla algún sentido especial, alguna utilidad especial ahora? Pues tal vez sí. Resulta que hay mujeres que tienen un gran atractivo físico, ¿cierto? Y tienen un cabello muy hermoso. Entonces, ponerse una mantilla es una manera de decir: yo no quiero ser distracción para nadie. Está bien, si tú la quieres usar, está bien. Y si tu intención es esa, es una intención recta: yo no quiero distraer a nadie. No quiero distraer a los hombres que quedarían fascinados con mi hermosa cabellera. Y no quiero distraer a las mujeres que morirían de envidia por mi hermosa cabellera. Por eso me pongo una mantilla. Ah, bueno, está bien, usted la utiliza para eso, está bien. Otra mujer que está a su lado no la utiliza, está bien. O sea, son costumbres, dijo el apóstol San Pablo. No le demos rango de ley eterna de medos y persas a todo lo que una persona hace, no. Además hay un peligro. Y es que resulta que cuando ya se empieza a utilizar mantillas, usted sabe que hay algunas mujeres que son un poco vanidosas, algunas, yo creo que a este retiro no vino ninguna, pero hay algunas mujeres que son bastante vanidosas. Entonces, ¿qué pasa con una mujer vanidosa que empieza a utilizar una prenda? Que cada vez es más elaborada, que cada vez es más fina. Entonces, por ejemplo, en España, ¿conocéis España? En España te venden unas mantillas que valen una pasta. ¿Y por qué es tan costosa la mantilla? Porque es una mantilla bordada de hilos traídos de oso polar negro. Y como cada 1000 años nace un oso polar negro, entonces la mantilla hecha de oso polar negro es carísima. Y le ponen luego campanillas y luego un toque de diamantes aquí y allá. Y mejor dicho, uno puede vender esa mantilla y comprar 2 casas. Entonces, si tú empiezas a usar mantilla
para no causarle envidia a las otras mujeres ni distraer a los varones, porque tú quieres que todos estemos centrados solamente en Dios. ¡Aleluya! Muy bien pensado, excelente, felicitaciones para usted. Pero si tú empiezas a utilizar mantilla y luego te consigues otra mantilla, la de $350, y luego te consigues otra mantilla, y luego llega un momento en el que vendes el carro de tu esposo para comprarte otra mantilla, pues yo le pongo un signo de interrogación a esa mantilla. ¿Qué es lo que lo salva a uno de esas extravaganzas? El contexto. Eso, gracias por responder. Siempre hay uno, fíjate, siempre hay uno que responde. Hasta ahora no he dicho ninguna pregunta que no me responda nadie. Muy bien. Entonces hay que cuidar el contexto. Séptimo punto. Esto se está acabando, señoras y señores, ya les veo la cara de tristeza, pero no se preocupen, que todo esto se está grabando también. Usted puede volver sobre estos textos, más tarde se publicarán en YouTube. Propaganda gratuita que no me cobran, estará en el canal de este servidor se llama Fray Nelson. Usted pone en YouTube, pone Fray Nelson y encuentra algo más de 11,000 publicaciones, gloria a Dios. Les cuento que este año, esta es propaganda tampoco pagada, les cuento que este año, si Dios permite, vamos a alcanzar la cifra de 10,000 homilías en internet. Bendito sea Dios. Estoy feliz por eso y le doy gracias a Dios. Bueno, sigamos. Entonces, séptimo punto. Hay que tener en cuenta el modo de hablar de la gente de aquella época. La mejor manera de explicar esto es mediante un chiste que hasta ahora me ha funcionado siempre donde hay mexicanos. Me dicen que aquí hay mexicanos. Por favor, levanten la mano los que no sean de México. Levanten la mano. Uy, mire, hay varios. Ahora ya me dio curiosidad. A usted, señora, por ejemplo, ¿de dónde es usted? Usted, la de color salmón. Guatemala. ¿Usted? Del Perú. ¿Usted, caballero, que levantó su mano? Guatemala. Y por allá había otra mano levantada atrás. ¿De dónde? De Colombia. Colombia. Bueno, entonces, y también tenemos un sacerdote de Venezuela. A ver, ¿quién le da aquí como tributo de amor a un pueblo tan sufrido como el pueblo venezolano? Yo pido un aplauso. Un aplauso para Venezuela. Bueno, ¿por qué le he hablado de esto? Porque resulta que las palabras cambian de significado de unos países a otros. Cuando yo empecé a hacer misión, porque he ido a algunas misiones a México, me di cuenta que había palabras que en mi país no tienen nada de especial, pero tú las dices en México y la gente dice, uy, padre, no diga eso, padre, aquí no se dice así. Y entonces, ¿cómo se dice? No, ya lo van a deportar, padre. Bueno, pero además de que tenemos palabras que se dicen distinto en un lugar y en otro lugar, también hay maneras de hablar que son distintas, y aquí es donde entra mi chiste. ¿Ustedes saben cuál es el único país del mundo que mide el tiempo con un animal? Hay un país que mide el tiempo con un animal. ¿Y sabe cuál es ese país? Y me da mucho pesar que no sepan, porque la mayoría aquí son mexicanos. No, es México. En México se mide el tiempo con un animal. No. Se mide el tiempo. Oiga, escuchar usted a dos compadres y verá que se mide el tiempo con un animal. Porque el uno le dice al otro, bueno, te veo al ratón. Miden el tiempo con un animalito. Imagínense que alguien escribiera esa conversación de los dos compadres, ¿no? Así, dos compadres que se quieren pero mucho. Entonces el uno le dice al otro, te veo al ratón. Y este escribe. Y entonces el compadre Pedro le dijo al compadre Pablo, te veo al ratón. Entonces imagínese después, siglos después, tratando de entender qué significa te veo al ratón. Seguramente por allá un especialista diría, bueno, es posible que tenga que ver con el hecho de que hay épocas en el año en que el ratón se multiplica más, y otros dirán, no, tal vez tiene que ver con que los ratones tienen horarios especiales. Y resulta que el mexicano no estaba pensando en nada de eso. Entonces hay que entender, esto es lo que la Biblia, o en los estudios bíblicos se llama género literario.
Género literario es la manera de hablar. Hay gente que habla de un modo exagerado. Ustedes no se han encontrado con esas mamás que le dicen a la hija: hija, te he dicho 300,000 veces. O sea, está un poquito exagerada. A veces uno exagera, ¿cierto? Resulta que los judíos, especialmente los maestros judíos, utilizaban mucho el recurso de la exageración. ¿Para qué? Para lograr, mediante la exageración, que las cosas quedaran grabadas en la memoria. Lo excesivo, lo ridículo, la paradoja, son recursos literarios para que la gente se grabe una enseñanza. Una enseñanza. Es la misma razón por la que muchos predicadores utilizamos así uno que otro chiste, así. ¿Por qué? Porque el chiste ayuda a que, ¿qué? El chiste ayuda a que la persona pueda, ¿qué? Recordar. Alguien respondió: ay, bendito, dice, siempre nos salva una persona, pero son distintas personas. Falta la respuesta de Colombia y la de Perú. Gracias. Entonces, hay modos de hablar. ¿Y en la Biblia tenemos modos de hablar exagerados? Sí. Y se nota que son exageraciones. Cristo las utilizaba mucho, porque Cristo tenía que publicar. Cristo tenía que predicarle a grandes multitudes. Y no había quien tomara apuntes. Eso que hacen ustedes, que algunos hacen, porque otros tienen una memoria prodigiosa, todo lo guardan ahí. Cristo no tenía cómo decirles: bueno, sáquenla, hermanos, sacad la libreta y apuntad. No, Cristo tenía que valerse de otros recursos, y uno de esos recursos es la exageración. Entonces Cristo, por ejemplo, decía: y si tu mano te hace caer, córtatela, ¿ve? Esa frase la dijo Jesús hace 2000 años y todavía la recordamos. Es tan exagerada y resulta que la exageración es algo fácil de recordar. Entonces yo tengo que entender, dentro del género literario en la Biblia, yo tengo que entender qué tipo de cosas son exageración y qué tipo de cosas no son exageración. ¿Cómo aprende uno esas cosas? De nuevo, pertenecer a un grupo o comunidad, hay que unirse a las comunidades, a los grupos donde se hace estudio bíblico. ¿Qué más hay que hacer? Hay que leer buenas Biblias católicas que tengan buenas notas. Una Biblia católica que tiene buenas notas en general es la Biblia de Jerusalén. Hay que leer buenas Biblias. Una Biblia católica antigua que cada vez aprecio más es la Biblia de Straubinger. Straubinger, buena Biblia. Esa Biblia tiene muy buenas notas, Straubinger. Otra Biblia católica que tiene buenas notas, difícil de conseguir en Estados Unidos, pero Amazon hace maravillas, es la Biblia de Navarra, de la Universidad de Navarra. Tiene buenas notas. Entonces uno va aprendiendo a partir de estas Biblias, uno va aprendiendo y uno va mejorando y va descubriendo los géneros literarios. Géneros literarios son maneras de hablar. No es lo mismo decir un chiste que decir un poema, que una declaración de amor, que una narración, que un alegato. Son modos distintos. Por ejemplo, ¿qué es un elogio? Analicemos un elogio. ¿Qué es un elogio? O un cumplido, o un piropo. Pues es una palabra que tiene un toque poético y que exalta la belleza, usualmente la belleza de una mujer. Pero resulta que los elogios, los cumplidos, los piropos cambian de una cultura a otra. Lo que puede ser un gran elogio en una cultura, tal vez no es un gran elogio en otra cultura. En el libro del Cantar de los Cantares se cuentan elogios, muchos cumplidos, del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Pero resulta que hay más elogios del hombre hacia la mujer, pero nosotros vivimos bien con eso, lo admitimos, está bien, no hay problema. ¿Hay más elogios para las mujeres? Ok, no problem at all. Ok. Bueno, hay muchos elogios para las mujeres. Por ejemplo, el elogio para la mujer. Tu cuello es como una torre de marfil.
Yo me pregunto cuántas mujeres hoy sentirían que le dijeron algo bonito con eso. Tu cuello es una torre de marfil. Yo creo que ella se siente un poco rara. Una torre de marfil. Tu cuello es una torre de marfil. Tus dientes como rebaño de ovejas. No se le ocurre como decirme otra cosa. Claro que hay que reconocer que hay mujeres a las que ningún elogio les sirve. Porque un amigo mío, por ejemplo, estaba conquistando una chica, era la chica más bonita del barrio, ¿no? Entonces él así, todo poético, ¿no? Le dice él a ella, ¿y de dónde sacaste esos ojos? Ay, él todo así romántico, ¿no? ¿De dónde sacaste esos ojos? Y dice ella, no sé, venían con la cabeza. O sea, hay mujeres con las que realmente no se puede, eso también hay que saber. Pero el hecho es que esos son géneros literarios, uno tiene que saber, hombre, es una, ¿cierto? ¿A qué hombre le gustaría que le llamaran un cervatillo? Un cervatillo. Todos sabemos lo que es un ciervo, ¿no? Esos animalitos que andan por ahí, que se ven mucho aquí en Norteamérica. A ver, por ejemplo, usted, señor, ¿le gusta que le digan cervatillo? ¿Usted es un cervatillo? Sí, puede ser, ¿no? Sí. Un cervatillo. Otro cervatillo. Hay muchos cervatillos aquí. Para nosotros la palabra cervatillo no es un elogio particular. Es decir, si a uno se lo dicen, pues uno dice, bueno, entre que me digan eso y me digan el pelón, está bien. Mejor que me digan cervatillo, pero... Esos son los géneros literarios. Ay, perdón, señor, ¿verdad? Y este... solo se llama Perdón. Entonces, póngale cuidado al asunto. Esos son los géneros literarios. Los géneros literarios son esos modos de hablar que a veces resultan en cosas casi ridículas para nosotros. Y la Biblia tiene abundantes géneros literarios y leyendo buenas Biblias uno avanza. Bueno, último punto. El último error, señoras y señores, el último error es pretender avanzar sin un plan. Ese es el error que no debemos cometer. Hay que tener un plan. Para poder avanzar en la Biblia hay que tener un plan. No hay nada que hacer. Ya le dije, ¿cuál es el plan mínimo? Utilice una de las 43,000 aplicaciones, si se dio cuenta la exageración, de las 43,000 aplicaciones que hay para ver las lecturas de la misa. Vea las lecturas de la misa y léalas para que su oído se vaya acostumbrando, para que su corazón vaya sintonizando. Lea esas aplicaciones, lea esas lecturas en esas aplicaciones. Hay publicaciones, hay revistas que salen, ¿cierto que hay revistas que salen con las lecturas de la misa de cada día? Utilícelas. Tenga un plan, por favor, no se vaya de aquí sin decidir en su mente cuál es el plan que usted va a seguir. De otra manera, si no tenemos un plan, ¿sabe lo que nos va a pasar? Que llegó el mes de la Biblia, se acabó el mes de la Biblia, todo sigue igual. No, eso no puede ser. Tenga un plan de conocimiento de la palabra de Dios. Después de ese plan, ¿qué otro plan puede servir? Muchos. Por ejemplo, tome usted el Nuevo Testamento y léalo completo. El Nuevo Testamento se puede leer prácticamente completo, sin mayor dificultad. Pero vaya complementándolo con salmos, con proverbios, con el libro del Eclesiástico, con el libro de la sabiduría, vaya complementando. Bueno, ya si usted entra a buenos canales católicos, entre los cuales espero que esté también el mío, usted puede encontrar otros planes de lectura de la Biblia. Uno de los videos míos que, gracias a Dios, ha tenido más visualizaciones es sobre eso, acercarse a la lectura de la Biblia. Pero tenga un plan, sáquele tiempo a eso.
Y le doy una última recomendación y con esto damos la bendición final después de esta charla y entraremos después a la Santa Misa, según se anunció. Le doy una última recomendación. Tenga en cuenta que aunque la Biblia es alimento y es medicina, la Biblia quiere ser primero alimento. Es las dos cosas, pero es sobre todo alimento. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo mismo que cuando usted riega una planta. Si usted riega una planta por la mañana, usted no espera que por la tarde ya esté el fruto maduro. Lo mismo pasa con la Biblia. Dele tiempo a la Biblia para que crezca dentro de usted. Alimento, alimento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.